el último tema es un poquito más corto, es el síndrome confusional agudo. Sí se mueve, ¿verdad? Sí, sí se mueve. Sí, doctora. El síndrome confusional agudo es importante porque casi siempre, actualmente, y ya cuando ustedes estén, pues todo les va a tocar. Cuando ustedes llegan a una residencia y así, si hacen alguna especialidad o no sé que tenga que ver con el primer contacto del paciente, vamos a tener mucha población viejita. Entonces los pacientes ya de una edad más grande, pues tienden a hacer este tipo de situaciones, ¿no? El síndrome confusional agudo, que es principalmente el delirio. Entonces, el delirium lo vamos a dividir muy bien de la confusión. La confusión va a ser solamente un enturbiamiento de la conciencia. Va a estar caracterizado porque el paciente pierde la capacidad de pensar, de comprender y de responder. ¿Ok? Y son síntomas muy inespecíficos. En cambio, el delirio va a estar dado porque el paciente puede estar inquieto, ¿no? Va a tener alucinaciones y todo el tiempo va a estar desorientado, va a tener una confusión tal cual profunda. Y lo más importante y característico de un delirio, ojo, y ténganlo en cuenta, es que es de inicio agudo y es fluctuante. ¿Qué quiere decir fluctuante, chicos? Pues va en aumentos o en disminución, depende de cómo se encuentre el paciente. Ah, más o menos. ¿Como súbito? No, acuérdense, ahí te pongo que es súbito, cambiante, muy bien, David, es cambiante, o sea que puede estar en ratitos, tranquilo y de repente otra vez alterado, ¿no? Fluctuante. Y pues obviamente es una persistencia con alteraciones de la conciencia, la cognición y la percepción del paciente, ¿vale? Entonces, ojo, definición de delirium debe de tener que es agudo y fluctuante. Epidemiológicamente, pues estamos hablando que tiene una incidencia casi del 12%, tiene una prevalencia del 38.3%, y mortalidad, la de mortalidad depende mucho de qué patología lo esté causando. Es muy común, ya les había dicho, en pacientes geriátricos, pacientes grandes. En nuestro país es más común en pacientes de 75, 80 años y es más común en hombres. Los pacientes hospitalizados, por ende, son los que más lo llegan a presentar. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues ya les había dicho, a edad avanzada, que sean hombres, comorbilidades como cuáles, pues todas las que tengan. Acuérdense que actualmente los pacientes pediátricos tienen una polifarmacia y eso quiere decir que tienen muchas patologías. La severidad de las comorbilidades, que tenga alteraciones visuales o auditivas, demencia, depresión, que ya ha tenido un antecedente de una enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, y pues algunos que tengan una enfermedad terminal y la malnutrición. Drogas, claro que sí, pueden ser por aquellos pacientes que tengan una polinfarmacia, que sean adictos a alguna sustancia ilícita o el alcohol. Enfermedades sistémicas como cuáles, la principal causa de un delirio es el proceso infeccioso, ¿ok? Las infecciones, deshidratación, la hipoxia, hipercapnia, que tengan un estado de choque, que tengan alteraciones hidroelectrolíticas, como cuáles. Hipernatremia, Hiponatremia principalmente, ¿vale? La hiponatremia, ¿vale? Esos pacientes pues llegan hasta a convulsionar. Y cuando yo les digo signos vitales, recuerden siempre preguntar la glucosa. Los pacientes con delirium pueden cursar con una hipo o una hiperglicemia, trauma y hasta un infarto. Ya les decía, pues podemos tener muchos factores que pueden estar relacionados con el paciente, pero casi todos los pacientes que presentan un delirium va a estar dado en esos pacientes hospitalizados, ¿vale? El delirium, no hay una fisiopatología como tal. Puede estar dada por muchas causas, como cuáles, una disrupción del ciclo circadiano que tiene que ver con el sueño vigilia, el envejecimiento normal de los pacientes, la neuroinfección, un estrés oxidativo o una disregulación neuroendocrina del paciente. Cualquiera de estos datos o de estas cosas que pueda llegar a presentar el paciente nos van a dar una falla cerebral aguda,
que va a ser un trastorno funcional del cerebro que va a estar causado por múltiples patologías, ¿ok? Y pero va a tener un cuadro clínico en común. ¿Por qué puede estar dado? Pues puede haber un mecanismo energético cerebral que va a estar dado por qué. La deficiencia de glucosa en el cerebro, las limitaciones funcionales normales del cerebro o algunas deficiencias o alteraciones que están dadas por hipoxia, por un choque o por hipoglucemia. Esto nos va a generar que en el cerebro se activen ciertos mecanismos de inflamación, se activen ciertos receptores como los TOL, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, los reactantes de fase aguda, los ROX, todo eso y genera un daño directo a nivel de la neurona. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque va a depender mucho de la fisiopatología y más si hablamos de de una causa infecciosa. Los sitios anatómicos más dañados en un paciente con un delirium van a ser la corteza prefrontal y el tálamo y los ganglios basales. Esto es importante, ojo, porque hay pacientes que, si ustedes se dan cuenta, están agitados. Los agitados quiere decir que puede haber un daño a nivel de la corteza frontal, ajá, que es lo que nos da como la parte de la inhibición del paciente de estar y no hacer cosas que pues no son bien vistas, ¿no? Entonces están como muy agitados los pacientes, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues existe actualmente el DSM-5, nos menciona que tenemos 5 ítems. De esos 5 ítems, pues para poder hacer el diagnóstico de un delirio, ¿no? Un síndrome confusional, se requieren por lo menos 2 criterios, como cuáles. Nuestro criterio A va a ser una alteración del estado de conciencia, que va a ser la presencia reducida de la capacidad de dirigir, que esté desatento nuestro paciente o que tenga alteraciones de la orientación. Una B, que pues que las alteraciones aparezcan en poco tiempo y pues obviamente lo que les decía, ¿no? Una aparición súbita. La C, que tenga alteraciones cognitivas adicionales como cuál es un déficit de la memoria, orientación o la capacidad visoespacial o la percepción del paciente. La D, que cumpla con la A y la B y no se explique por ninguna otra alteración neurocognitiva preexistente del paciente. Y la E, que al momento de la exploración física, la anamnesis y los análisis de laboratorio, pues tengamos una afección directa que no se había identificado del paciente, como cual, pues que se descarte como cual, pues la afección médica, las intoxicaciones o alguna exposición a alguna toxina. Si cumple con 3 o más de estos criterios, pues nuestro paciente cursa con un delirio. Existen otros criterios que se llaman criterios CAM. En los hospitales hay unos que se llaman criterios CAM UCI, pero esos son para la UCI. Nosotros usamos los criterios CAM, que son los cambios del estado mental de inicio agudo y curso fluctuante, que es la definición de delirium, la atención disminuida, los pensamientos desorganizados y alteraciones del estado de conciencia. Y entonces eso nos va a dar para que nosotros podamos clasificar a nuestro... Ay, chin. Ay. ¿Ahí se ve? Sí. A nuestro paciente con delirium en delirium hipoactivo, delirium hiperactivo o un delirium mixto. Un delirium hipoactivo va a estar dado por un paciente que tenga un retraso motor, que esté apático, que no quiera ni hablar, que aparente siempre estar como sedado. Y un hiperactivo va a ser ese paciente que está agitado, que te insulta, que ve cosas, cuando ya no, como no saben si es de día o es de noche, todo el día está hablando, ajá, y en muchas de las ocasiones los pacientes son agresivos. Y el mixto, pues va a ser aquellos pacientes que tengan un componente del hiperactivo y un componente del hipoactivo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Existen muchas maneras de tratar y yo creo que cuando fueron internos se dieron cuenta que pasaban y el paciente ya estaba amarrado, ¿no? Entonces, no hay que amarrar a los pacientes, por favor. Si amarran a los pacientes, aumentan el delirio, ni más en un paciente ya de mayor edad. Sí está indicado, sí, pero no de esa manera. Existen varios tipos de guías, pero la que se utiliza son las guías PADIS, que nos dicen que el tratamiento debe estar basado en un programa
psicoeducativo, perdón, donde le vamos a enseñar al familiar o al personal que está ahí a poder orientar a nuestro paciente. ¿De qué trata estas guías PADIS? Pues uno, la terapia de luz brillante. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si se dan cuenta, en los hospitales siempre está prendido el foco. Entonces nosotros tenemos que ir y decirle, hola señor tal, ¿sabe qué día es hoy? No, pues no. Ah, bueno, es día tal, del mes tal, de tal año, y son las tal, o sea, es de día, es de noche, ya es tarde, para que ellos empiecen a orientarse. Hay que decirle lo mismo al paciente, al familiar. Entonces, nuestro tratamiento de las guías PADIS no farmacológicos se guía en la reorientación del paciente. Estimulación cognitiva, ¿a qué se refiere? Decirle, oiga, ¿se acuerda qué hizo antes de venir aquí? Oiga, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivía? ¿Quién es la persona que está aquí? Esto donde estamos, ¿qué es? Un hospital, una iglesia, una escuela, para que él vaya como que orientándose también, o sea, va en conjunto. El manejo del sueño vigilia, pues decirle, ¿no? Si ustedes están de guardia en la noche, decirle, fulanito de tal, ya son tales horas, te puedes dormir si quieres, ajá, y decirle, ah, ya es tal hora, ya es de día, le vamos a dar su desayuno, orientarlos en el, en el espacio y en el tiempo. Si el paciente tiene alteraciones visuales o auditivas, pues no quitarle sus aparatos auditivos, ni mucho menos sus lentes, ¿no? Imagínense, uno que no ve, le quitan los lentes y pues se desorienta más a un abuelito con una afección infecciosa, pues peor tantito y pues estarlo moviendo. Eso es casi imposible, pero lo podemos sentar, que se siente en la orillita de la cama. En caso de los pacientes que están agitados, existe la sujeción gentil. ¿M? La sujeción gentil es, obviamente, pues ponerle el material que nosotros utilizamos pues, no es el adecuado, ¿no? Pero son como unas almohadillas en las manos, en los pies y en el tórax, ajá, para poderlo sostener a la cama, pero eso solamente en pacientes agresivos. Y de preferencia no se usa porque obviamente esos pacientes tienden a agitarse más y aumentar el delirio, ¿ok? De preferencia siempre usar el tratamiento no farmacológico en el delirium, pero si el paciente no cede, pues el tratamiento farmacológico es el de elección, siempre va a ser los antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Cuál es el más importante? El aldol o el aldoperidol. ¿Ok? Se debe de usar en dosis mínima hasta llegar a la dosis máxima, siempre vigilando que el paciente no tenga alteraciones extrapiramidales o alteraciones cardíacas, como cuáles, pues una prolongación del QT. Los atípicos tenemos la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona o la aripiprazol. De estos atípicos, tenemos que vigilarlos, sí, a nivel cardíaco y también funcional del paciente, pero de ley siempre va a ser el aloperidol. ¿Usamos benzodiazepinas? No, no se deberían de usar las benzodiazepinas porque, ¿qué genera? Las benzodiazepinas generan un estado de somnolencia, un estado como de coma, entonces eso altera nuestro estado o nuestra percepción del estado cognitivo del paciente. Entonces, si ustedes le dan benzodiazepinas, todo el día va a estar durmiendo y ustedes van a decir, ah, el paciente tiene un delirio hipoactivo y pues no, ustedes mismos lo están sedando. ¿Vale? Entonces eso genera que aumente el delirio. Entonces el tratamiento es con antipsicóticos típicos y atípicos. Y entonces les digo, el tema del delirium es muy cortito. Supongo que entendieron, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Todo bien. Bueno. Y entonces para que terminemos, vamos a tener un señor de 84 años, escolaridad primaria, viudo y está jubilado. Es hipertenso, de 15 años de evolución, se trata con losartán cada 12 horas. Diabético, con tratamiento con glibenclamida cada 12 horas, no es alérgico a la penicilina, tabaquismo de 40 años, se fuma 10 cigarros diarios y hace un mes lo hospitalizaron por una pielonefritis. Él inicia su padecimiento actual hace 2 días con dificultad para orinar, disuria, tenesmo, pujo vesical, se agrega fiebre de 38 grados. Esto remite posterior a la ingesta de antipirético. Sin embargo, el día de hoy por la mañana presenta agitación, lo ven desorientado y tiene cambios de la atención de manera fluctuante.
Posteriormente inicia con alucinaciones visuales, por lo que es traído con ustedes. Cuando ustedes lo ingresan, le dicen a la enfermera, tómele signos vitales. Y entonces ven que tiene una tensión arterial de 174/38, cardíaca de 84, respiratoria de 20 y saturando al 92 con una temperatura de 37,8. ¿Qué otra cosa nos faltaría preguntarle ahí a nuestro paciente? Nos faltaría de los signos vitales de nuestro paciente. La glucosa. La glucosa, ¿no? Es un paciente diabético, hay que ver que no sea una hiper o hipoglucemia. Cuando ustedes lo revisan, está desorientado, está agitado, agresivo, tiene un habla incoherente. A la exploración física, pues a nivel de cráneo, todo normal. A nivel de boca, está seca. El cuello tiene datos de sin datos de ingurgitación yugular, tórax, todo normal. Sin embargo, a nivel abdominal, tiene puntos ureterales positivos con jordanos positivos. En extremidades íntegras con llenado capilar de 2 segundos. Cuando le toman laboratorios, con eso, ¿ustedes qué están diagnosticando? Pues es ¿Qué un delirio por diagnóstico? una infección de vías urinarias. Ajá, pero ¿qué tipo de infección de vías urinarias? Porque, pues yo, por ejemplo, puedo sentir nada más como el dolor y decir, pues sí tengo una IBU, pero en este paciente, chequen las características que tiene, ha tenido fiebre, ¿no? Y es diabético, tiene un factor importante el paciente y que hubo una hospitalización previa. Entonces, probablemente el paciente curse todavía con una pielonefritis, ¿no? Y ese proceso infeccioso le está generando un delirium. ¿Delirium de qué tipo? ¿De qué tipo? Hipoactivo. No, vean bien. Está desorientado, está agitado, está con habla incoherente. Podría ser mixto, delirio mixto, ¿Por qué? porque dice que habla incoherentemente, pero de repente hay pérdida como de la conciencia. como- No, está desorientado, eso sí. Es un delirium hiperactivo, como lo dijo David, ¿ok? Porque está agitado, acuérdense, el hiperactivo es todo hacia arriba, está agitado el paciente, está desorientado, ajá, habla incoherente. Aquí les había dicho en el caso clínico, les puse que el paciente ya de repente empezó con alucinaciones, ¿no? Y un hipoactivo es un paciente que siempre está como sentado, como si estuviera dormido. Y en ningún momento yo les puse que estaba dormido. Bueno, entonces ustedes le toman estudios de laboratorios y tienen todo eso. ¿Cuáles son sus diagnósticos con lo que les estoy enseñando? Todos los diagnósticos habidos y por haber, aparte de su delirium hiperactivo. Pues tiene una lesión renal aguda, ¿no? Principalmente por la creatinina, que está de 2,1, los normales de 1. Ok, Tiene tiene una lesión renal aguda. ¿Qué más? este, Anemia, anemia, ajá. ¿Qué grado? grado 2 creo, no, 8, Ah, 18, grado 2 o 3. no. Ojo, acuérdense, después de que ustedes pasen su examen, porque obviamente lo van a pasar, van a empezar a hacer notas, ¿no? Notas más específicas. Y ustedes tienen que ser bien quisquillosos al momento de que ya llega un paciente y les da estudios de laboratorio. Tienen que verlo súper bien y empezar a sacar diagnósticos, ¿vale?
Es que nos falta el volumen para la velocidad, para saber qué tipo de anemia es. Obviamente para saber si es normo o normo, hipercromo, está bien, pero la OMS te la clasifica dependiendo del nivel de la hemoglobina. Pues es una anemia grado 3 porque es menor de 8. Es una anemia grado 3 por OMS. Muy bien, ¿qué más tienen sus laboratorios? Vamos, ustedes pueden. Ya habíamos mencionado previamente. La IBU, ¿no? Ok, Ujú. va. Y como yo veo que tiene 20 a 30 campos, pues yo de leucocitos de 20 a 30, pues ya empiezo a sospechar de algo a nivel ya más renal, ¿no? Una pielo. Ok, va. ¿Qué más tienen sus laboratorios? Tiene los locos aumentados, ¿no? Con predominio en los neutrófilos. Bueno, lo Una normal es respuesta leucosi. Una respuesta leucocitaria ya dada por el proceso infeccioso. ¿Qué más tienen sus laboratorios? Tiene el hematocrito disminuido. Por la anemia. Entonces, ojo, sus diagnósticos de hoy en adelante los tienen que poner en orden de importancia, ¿ok? ¿A qué me refiero con orden de importancia? ¿Qué puede hacer que mi paciente se complique? ¿Vale? Mi primer diagnóstico en este caso, ¿qué sería? La pielonefritis. Entonces, infección de vías urinarias complicada, una probable pielonefritis. ¿Ok? Después, la lesión renal aguda. lesión renal aguda. Muy bien. Después, Mm, La anemia. anemia grado 3 por OMS. Muy bien. Después, la presencia una de infección hipocal. por La infección ya la dijimos, es la primera. Una hipocalemia. Ah, por eso tienen que ser más quisquillosos cuando vean un caso clínico, ¿vale? De hoy en adelante, doctores. Y entonces, de una infección de vías urinarias que ustedes ya estaban bien casados, que nada más era su único diagnóstico, ya me dieron 4 diagnósticos. ¿Ya vieron cómo sí saben? Entonces, que su paciente tiene un proceso infeccioso que le está generando un delirium hiperactivo, ¿vale? Bueno, ¿tienen alguna duda? Creo que no, doctor. ¿Seguros?